Queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy quisiera que consideremos un poco de la vida de David. Cuando hablamos de David, todos queremos ser como David. Hay canciones que hablan de David, de aquel joven valiente, aquel que derriba a Goliat, aquel que fue el rey, cuyas comparaciones después fueron hechas con él, que sirvieron o no sirvieron como David, o David es puesto como la lámpara a Israel en relación a la descendencia que él tenía con el pacto. Pero normalmente no somos capaces de considerar el lado oscuro de David. Cuando hablamos del lado oscuro, que es simplemente un título tramposo en relación al tema para poder llamarnos a la curiosidad y nos lleve a asombrar, eh, porque muchas veces el morbo siempre es más llamativo, ¿no? Lo oscuro suena interesante, pero como ya sabemos, lo positivo siempre es lo más recordado. El reinado de David es lo más amado. Su adoración, los salmos, todo lo que escribió, aquellas preciosas alabanzas, aquellas palabras de consuelos que él da a través de sus escritos, su arpa, su sentido espiritual, todo inspiran a cualquier levita, a cualquier hombre que quiera adorar a Dios. Inclusive Betsabé nos invita también a esa cuestión de ver los pecados de David y el morbo, y el censo de David nos lleva a grandes intrigas y mensajes. Pero el lado oscuro de David nadie lo quiere recorrer. Es un lado anterior a Betsabé y es un lado anterior inclusive a su reinado y el censo. Antes de recorrer este lado oscuro de David tenemos que hacer un par de referencias bíblicas. Empezamos por Hechos 13:21. Allí se dice en el discurso: luego pidieron rey, hablando del pueblo de Israel, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Allí se nos dice que Saúl reinó 40 años. Luego tenemos en 2 Samuel 5, 4 y 5 que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Lo que nos sirven estos datos para tratar de ver dónde ingresa David en este tiempo. En definitiva, cuando Saúl había ya reinado 10 años sobre Israel, David estaba naciendo. Ese es el dato que nos interesa. Luego de 30 años, David sería coronado rey de Judá. Sabemos que David fue ungido por Samuel mucho antes de ser coronado, y la pregunta es: ¿cuánto tiempo antes fue ungido David antes de ser coronado? ¿En qué año de la vida de Saúl como rey fue justamente ungido David? Y bueno, algunos sugieren en sus cronologías, algunos comentaristas, que David tenía 15 años cuando fue ungido para ser rey de Israel. Esto nos daría un tiempo de espera de alrededor de 15 años hasta que David llegara al trono. Ahora, si tomamos el enfrentamiento con Goliat, muchos consideran que David tenía alrededor de 18 años. Ese evento marcaría el inicio de la era de odio y celos del rey Saúl. Sean 18, sean 20 los años de David, en promedio podemos decir que faltarían 10 años muy particulares, 10 años para que David fuera el rey sobre Israel. Y estos 10 años son los que corresponden al lado oscuro de David. El lado oscuro de David es el lado del sufrimiento, el lado del dolor. El sufrimiento es aquel que nos aqueja, generalmente el sufrimiento es eventual, pero muchas veces el sufrimiento se transforma en un estilo o un modo de vida para cada uno de nosotros. David experimentó el sufrimiento durante 10 años. Hubo un Saúl que fue designado por Dios, que era el instrumento del sufrimiento para David. He podido descubrir a lo largo de la vida que todos vamos a tener un Saúl, que quisiéramos erradicar, que quisiéramos sacar, que quisiéramos destruir, quisiéramos eliminar, quisiéramos hacer desaparecer del mapa a Saúl. Siempre hay un Saúl que provoca un sufrimiento en nuestra vida para perseguirnos, para intentar hacernos morir físicamente, pero también nos hace morir emocionalmente y sobre todo. Un sufrimiento que nos lleva a evadir la realidad, a querer ocultarnos, a buscar refugio. O en medio de la soledad del sufrimiento, y digo la soledad del sufrimiento porque nadie
puede comparar lo que es el sufrimiento entre personas, aunque muchas veces luchamos para demostrar que lo que nosotros sufrimos es mucho más grande y más fuerte que los que sufren los demás. En esa soledad escuchamos voces que nos dicen: ponle fin a todo esto, es tiempo de matar a Saúl. La mente lo que va a hacer en este momento, en este lado oscuro, en este tiempo de sufrimiento, es jugar un papel muy preponderante en lo que es el martirio de nuestras vidas. David lo escribió de esta manera. Él se pregunta en el Salmo 13:2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? La mente que hace es presentarnos una multiplicidad de opciones. Todas van a ser desarrolladas obviamente por mí mismo, por uno mismo. Uno intenta solucionar las cosas. Las iniciativas que vamos a plantear incluyen planes que tienden a ocupar el lugar de Dios, ya sea por la forma o por el tiempo de ejecución de ese plan. Quizás nuestro Saúl deba morir, pero queremos que sea antes. O bien, quizás no deba morir, pero queremos matarlo. Y en eso está nuestra mente luchando con el sufrimiento. El lado oscuro de David nos va a llevar a meditar justamente en nuestro corazón y a vernos frente a Dios. En la mente se presentan lo que podríamos llamar universos paralelos, situaciones donde hay muerte, donde hay arrepentimientos, donde hay personas, tiempos, acciones, injerencias, futuros diversos que imaginamos y planteamos, situaciones que aludimos, pero que nunca saldrán del plano del imaginario en el sufrimiento. El paso real del tiempo nos lleva a reflexionar realmente en cuanto al autodaño que nos hemos provocado imaginando tantas cosas que al final no sucedieron y que nos martirizaron y que hemos infringido en nuestro corazón ideando estos contextos que jamás fueron. Pero o diremos que estos eventos que hemos pensado en nuestras mentes muchas veces las hemos sentido como reales, como si fueran bien y en el ámbito de nuestras emociones y de nuestras mentes. Y esto que estamos hablando, de estas cosas que pasan y que a veces nuestra cabeza da vuelta y que nos hace meditar demasiado, sucede justamente en la juventud de David. David tenía 20 años aproximadamente, como hemos dicho. Es un joven que vivía detrás de las ovejas, en la sencillez, sin ningún tipo de complicaciones, cuidando ovejas, obedeciendo a su papá Isaí, siendo el menor de la casa. Pero un día que nadie sospecha, cae un Samuel, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, enviado por Dios, y cambia absolutamente la vida de David. David no buscó, sino que Dios lo buscó a David. De pronto, como ungido, hace la voluntad de Dios David. No hace otra cosa más que defender el nombre de Jehová de los ejércitos, ni siquiera defiende su propio nombre, David. Todo bien, todo ejemplar, nada que reprochar acerca de la vida de David, pero aún, y escuche esto, hacer la obra de Dios y amar a Dios produce algo negativo en la vida de David. ¿Cómo puede ser? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser, Señor, si no he hecho nada malo? Y hacernos esta pregunta en el medio del sufrimiento. Y podríamos meternos en el corazón de David: Señor, solamente hice callar a un incircunciso de corazón que era Goliat, por amor a tu nombre y a tu pueblo, porque hoy estoy huyendo siendo inocente. ¿Por qué, Señor? Esas son las preguntas que podría hacer David. Y uno se puede plantear y decir a los 20 años: cuánta juventud arruinada, o al menos a nuestro modo de entender. Y aunque tratemos de enfocarnos en el pensamiento con una espiritualidad súper refinada para nuestras vidas, nuestra humanidad siempre nos ha de presentar que la escuela del sufrimiento es algo que queremos evitar, es algo indeseable. Al fin y al cabo, David no quiso estar en esa escuela del sufrimiento. Muchas veces el dolor disminuye cuando entendemos lo que o mejor dicho, cuando entendemos que lo merecemos a lo que estamos pasando, porque hemos hecho acciones, o bien porque lo hemos buscado de cierta forma. Pero este no es el caso de David. David no lo buscó, a David le llegó. Podemos ver algunos puntos, como por ejemplo que, como dijimos, David, o mejor dicho, a David los buscó Samuel. David estaba desarrollando su vida simple en el campo. Goliat también se encontró con David. David simplemente estaba yendo a obedecer a su padre para ver a sus hermanos y traer provisiones hacia ellos. El ejército luego buscó a David, ya que Saúl es el que lo designa para sus tropas, ¿sí?
David solamente había usado una vez la espada y fue para cortar la cabeza del gigante. La gloria absorbe a David eh, matando a sus 10.000, cuando en realidad solo él había matado a un enano espiritual, como lo menciona Charles Swindoll. David se encontró con la riqueza real, pero solamente vino a traer provisiones. Fue incluido en el palacio y ofrecida a la hija del rey. Ahora, ¿cuántas cosas se suscitaron en un instante? Y también en un instante se produce la ruina en la juventud de David, en el sufrimiento. Como hijos de Dios, necesitamos salir de esa esfera de un falso idealismo cristiano donde se vive una vida que no parece sufrir, no parece padecer, no deja lugar al dolor ni existe oportunidad sin experimentar el gozo pleno. Ahí tenemos que entender que esto es hipocresía. Hay veces decimos para afuera que estamos bien, pero nuestro corazón está dolido y solamente es para mostrar una imagen, porque pareciera que estar bien es ser espiritual y no tener dolor también es ser espiritual, pero no es así. Y así pasamos por alto el lado oscuro en la vida de David. ¿Acaso en David en sus salmos no deseó la muerte de sus enemigos? ¿No pasó por esos momentos íntimos donde quería tirar la toalla, donde todo quería que se finalizara? ¿Acaso no entró en crisis David? ¿Acaso sus emociones no divagaron por ambientes negativos o vengativos o de justicia por mano propia? ¿No atestiguan los salmos de David que David era un ser humano común y corriente aunque tuviera un Dios diferente, o mejor dicho, una fe diferente en Dios? Y David podemos leer en uno de esos salmos que, si bien no está relacionada con esta etapa de la que estamos hablando, de estos 10 años de huida, David escribe lo siguiente, Salmo 55, 12 al 15. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, dice David, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades moradas en medio de ellos. Y como diríamos quizás en nuestra jerga, a David se le pelaron los cables en ese momento, se hundió en el mar, se salió de quicio, rebalsó su paciencia. Él dice, yo no puedo soportar lo que me ha pasado, un íntimo me traicionó, que se muera, que muera él y todos los demás. Así expresa David. En definitiva, lo que tiene David allí es un estallido emocional en medio del dolor. A veces es el que en medio del quebranto nosotros decimos, no doy más. Y Señor, haz algo. Señor, pedimos que tú obres. Y ambos unidos, ambos en un deseo que nace de lo profundo del corazón que está agonizando muchas veces en nuestras vidas. Pero retrocedemos unos pasos antes. ¿Cómo ingresa David al palacio y cómo es tratado por el rey? Nos tenemos que preguntar. Vaya la hermosa entrada que tiene David al palacio. Era un arpista profesional, era un músico real, y hasta se describe claramente que Jehová estaba con él en muchas ocasiones. Eso lo podemos leer en 1 Samuel 18:12, 18:14 y 18:28. ¿Y cómo se manifiestó? Uno se pregunta, bien, Jehová estaba con él. ¿Y cómo se manifiesta que Dios estaba con este siervo? De la siguiente manera. Cuando cuando Dios está con nosotros, te tiran lanzas para que te quedes clavado en la pared. Eso fue lo que hizo Saúl. Gen Edwards, en su libro El perfil de 3 monarcas, presenta lo siguiente y dice: David tenía un interrogante. ¿Qué se hace cuando alguien nos arroja una lanza? ¿No les parece extraño que David no supiera la respuesta a este interrogante? Después de todo, cualquiera sabe qué hacer cuando le arrojan una lanza. Se recoge la lanza y se la arroja contra el agresor. Cuando alguien te arroja una lanza, David, arráncala de la pared y arrójala al que te la tiró primero. Absolutamente todos los demás lo hacen, puedes estar seguro, continúa Gen Edwards. Al realizar esta proeza insignificante de devolver las lanzas arrojadas, usted probará muchas cosas: que es intrépido, que defiende lo recto, se opone valientemente al mal, es firme y no se le puede hacer a un lado, no soportará la injusticia o el trato injusto. Es el defensor de la fe, guardián de la antorcha, descubridor de toda herejía. No será injuriado fácilmente. Pero como sabemos,
David no tomó la lanza para enviarla nuevamente hacia Saúl. David no hizo nada. Y eso que fueron 2 intentos, uno lo puede leer en 1 Samuel 18. Es más, frente a este acto de la locura del rey, David volvió a tocar delante de él. ¿Qué sucedió? David tocando nuevamente, la lanza vuelve a volar por los aires. David la esquiva y esta vez la lanza quedó clavada en la pared. 1 Samuel capítulo 19. Es notorio ver que aunque uno quiera, lo mismo la gente le empieza a tener celos y miedos. Las palabras y los pensamientos de Saúl son realmente incoherentes. Uno lee allí en 1 Samuel 18, 28 y 29 lo siguiente. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con él y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue enemigo de David todos los días. Por un lado se dice que Saúl se daba cuenta que Dios estaba con David y por otro lado dice que tiene miedo y que se convierte en su enemigo. Es algo extraño. Es como que si Saúl quisiera oponerse a Dios mismo porque sabe que Dios está con David. ¿Por qué es que realiza esta oposición? ¿Quién quiere oponerse a Dios? No lo sabemos. Pero David debería llevar esto que podríamos llamar un karma en su vida, en estos 10 años. De pronto el problema de los celos, la envidia, la locura, están en manos de la peor persona que podía haber en el mundo o para el mundo de David en aquel tiempo, es decir, el rey. Ahora nos preguntamos, ¿qué puede hacer un rey contra alguien al cual le tiene celos, le tiene envidia? ¿Qué puede hacer este rey? Y bueno, simple. El rey puede movilizar a todo el ejército para matar a una sola persona. Puede hacer lo que quiera en la nación simplemente porque él es rey. Y así había de ser. 1 Samuel 19:1 dice, y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Saúl, el rey, la persona más poderosa de aquel tiempo, es el enemigo de David y decide matar a David en ese tiempo. Allí es que se produce la huida de David. Todo esto desencadena que David escape. Cuando David huye, todo lo que él tenía comienza a desmoronarse. Y quiero que prestemos atención a todo lo que incluye el lado oscuro de David. De la gloria de estar en el palacio, traído por el propio rey, a la oscuridad de una cueva, allí en la cueva de Adulam. Del descubrimiento de un amigo íntimo como lo fue Jonatán, del gozo de esa comunión con él a la separación y al llanto con Jonatán. De ser el yerno del rey, a sufrir el adulterio instigado por el mismo Saúl al dar su propia hija a otro hombre. De la paz familiar, del trabajo en el campo con las ovejas, a producir la huida inclusive de sus hermanos y parientes a una cueva. De comandar el ejército del rey puestos por el propio rey, a ser jefe de un montón de gente menospreciada allí en la cueva de Adulam, deudores, afligidos de corazón, tristes, enlutados. De ser el medio de la muerte del gigante, a sentirse culpable luego por la muerte de los sacerdotes por las cuales él pasó a pedir ayuda. De contar con la sabiduría de Samuel, aquel profeta que lo unge, a no disponer de ningún consejero a su lado. En resumen, David, en su periodo más oscuro, perdió la gloria, las posesiones, la riqueza, las amistades, perdió su matrimonio, perdió sus raíces, perdió su cargo o profesión, perdió su paz y perdió a un consejero. Allí se ingresan a las sendas del dolor. Y generalmente en el dolor tenemos ciertos mitos que queremos hacer justamente mitigar el dolor. Hablamos del dolor, tendemos a considerar a Job, pero quizás David sea el ejemplo más difícil de considerar, ya que David hasta tenía el dedo o la mano de Dios sobre él. Los mitos o elementos que sabemos poner para mitigar el dolor son los siguientes. A veces decimos que los demás vean que Dios sobre nuestra vida es un mito y para mitigar el dolor. En realidad Saúl lo entendió esto. Saúl entendía que Dios estaba con David y aún así se constituyó su enemigo. Otro mito es que hay que rodearse de gente positiva y alegre para solucionar el dolor. ¿Saben? A David lo siguieron los afligidos y aún así él siguió adelante y fue puesto jefe de ellos. Otro mito nos dice que para mitigar el dolor tenemos que tomar la iniciativa para resolver el problema. Ahora pensemos, si David hubiera matado a Saúl, viviría con el dolor de haber asesinado al ungido de Jehová. Otro mito es que Dios aprueba nuestras vidas,
Como hemos leído, muchas veces se menciona que David se conducía prudentemente y que Jehová estaba con él. Pero esto no produjo o no redujo la persecución, la huida y el sufrimiento. David era aprobado por Dios y aún así tenía que huir. Y el último quizás podemos considerar que para mitigar el dolor podríamos solucionarlo estando en la posición de nuestro enemigo. Sin embargo, la historia nos cuenta que un día David fue rey y también salió huyendo y ahora de su propio hijo Absalón. Lo que sucede es que muchas veces tenemos muletas para superar el dolor. En última instancia, y que debería ser siempre la primera, el dolor se lleva adelante solamente en la presencia de Dios. Muchas veces confundimos la presencia de Dios con elementos satélites que congracian nuestro estado. Consideramos que, por ejemplo, la prosperidad, las compañías, la buena posición, la gracia, la opinión de los demás van a hacer, o el crecimiento en el ministerio, la aprobación general, son aquellas cosas que nos van a permitir superar el dolor. Pero si estas cosas no llegan, si nunca suceden, o peor, si las tenemos y nos quedamos sin ellas, quizás como le pasó a David, ¿qué hacemos con nuestro dolor? Charles Swindoll le llama a estas cosas las muletas y da 3 advertencias a los que prefieren las muletas en vez de buscar la presencia de Dios. La primera advertencia que da él es que las muletas pueden convertirse en sustitutos de Dios. La segunda es que las muletas mantienen horizontal nuestro enfoque, estamos viendo lo terrenal. Y en tercer lugar, las muletas solo ofrecen un alivio temporal. Las cosas se van, las cosas cambian, las cosas desaparecen. Qué difícil nos resulta entonces en nuestra vida distinguir cuando estamos o cuando no estamos apoyados en Dios. Entonces necesitamos plantearnos, ¿queremos saber cuándo nuestra vida realmente depende exclusivamente de Dios? ¿Estamos dispuestos? Si estamos dispuestos, entonces allí, cuando el camino del dolor se ha de convertir en nuestra universidad. Allí ingresamos en la intimidad de David y lo que sostuvo a David. Géneros describe a David como alguien que lloraba mucho. David vivenció el camino de las lágrimas de una manera única y ejemplar. Perderlo todo y aún así permanecer arraigado a su Señor es tenerlo todo aún. Palabras y hechos de David demuestran que este joven tenía una vida de estrecha intimidad con el pastor antes de ser ungido como rey y antes de perder todo lo que le fue dado. Por ejemplo, cuando vemos las palabras de David ante el rey Saúl sobre su vida en el campo, en 1 Samuel 17:37, él dice, y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Uno se preguntará, ¿a quién vamos a recurrir en los campos de Belén? Cuando uno está solo, cuando no hay nadie que te acoja y tenés que defender las ovejas, ¿qué haces? ¿Qué armas tomamos para defenderse? Cuando uno cuenta o cuando puede ver que incluso la historia misma dice que en el tiempo del reinado de Saúl había solamente 12 espadas, ¿qué armas tomar? Bueno, aquí, más que un hecho heroico de aquel pastorcito de Belén, como lo que era David, podríamos decir que es una historia maravillosa de comunión en la soledad de las praderas. David confiaba en Dios. A su vez, David daba alabanzas al Creador. Podemos leer el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. David llega ante Saúl, no por la belleza, no por la unción de Samuel, ni por su capacidad para matar leones ni osos. David llega a Saúl por ser un adorador prodigioso. ¿Dónde practicó? Preguntémonos, ¿dónde practicó el arpa? ¿Dónde aprendió a cantar? ¿Dónde declaró los salmos? ¿Dónde hacía alabanzas a Dios? ¿De dónde vio la gloria de Dios en el firmamento? Justamente en los campos de Belén. Nuevamente la soledad le enseñó a David a contemplar al Dios único, al Dios verdadero. ¿Cuántos salmos habrá compuesto David? Nos podemos preguntar en su adolescencia y en su juventud. Allí donde nadie lo acompañaba, donde las ovejas eran una compañía muda, David escuchaba la voz de Dios. Salmo 51:6, él declara, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David aprendió a vivir solo en el campo, pero acompañado de Dios. Los salmos de David no son frases bonitas de un prodigioso escritor, son experiencias realmente de un adorador verdadero. Ahora, ¿cómo siguió la vida de David al perderlo todo, de no temer a un oso o a un león, de huir a un hombre? Simple, David siempre buscó a Dios. Siempre buscó a Dios y lo podemos ver en todos los momentos. Cuando vemos su amistad con Jonatán,
aún a quien él sabía que iba a perder para poder ser rey. Él escribe y dice, o ellos hablan, dicen, en cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. 1 Samuel 20:23. Ahora, David y Jonatán incluyen a Dios en un hecho así, más sabiendo que Jonatán tendría que morir. Ahora vemos las incursiones militares que David realiza en sus huidas, siendo prófugo, y podemos ver que David consulta a Jehová. Por ejemplo, 1 Samuel 23:2, dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David, aún en su vida, dependía de Dios. David tenía una perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Él dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi ungido, contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. 24:6 de 1 Samuel. Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. David se sometió a lo que Dios había designado, y como sabemos, aún le dolió en su corazón haber cortado una puntita del manto de Saúl. En las circunstancias también benditas de su vida, en este periodo de huida, David reconoció a Dios. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. 1 Samuel 25:32. Tenemos que seguir avanzando. El tiempo de la huida de David, de esto que llamamos el lado oscuro de David, también termina. Y uno se pregunta: ¿cómo fueron los días de David como rey? ¿Todos agradables? La verdad que no fueron todos agradables. Él puede ver sus errores propios, como lo fue el caso de Betsabé y del censo. Ve la muerte de su hijo recién nacido. Ve las peleas entre sus oficiales y generales de ejército. Ve el incesto de su hijo Amón con su hija. Ve la venganza y vive la venganza de Absalón, la rebelión de Absalón también, y la traición de Ahitofel, su consejero. Ve también el intento de rebelión en sus últimos días de Adonías. Una sometura de angustias en la vida de David. Pero David seguía aprobando materias en la escuela, en esta universidad del dolor y del sufrimiento. David nos enseña que en primera y última instancia, Cristo es nuestra fuente de sustento ante el dolor. No es lo que hace Cristo, sino que es Cristo mismo, su compañía. David experimentó la gracia, el poder de Dios, a pesar de y por sobre todas las circunstancias. ¿Cómo concluye la vida de David? Podemos ver primero cuando él llega al reino. 2 Samuel 4:9. Dice David: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerototita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Los tiempos de huida fueron sanados por Dios. Pero ¿cómo termina también David su reinado? Primera Reyes 1:29. Allí, cuando ya estaba David pronto a dejar lugar a su hijo Salomón, el rey juró diciendo delante de Betsabé, 1 Reyes 1:29, vive Jehová, la misma frase, que ha redimido mi alma de toda angustia. David, el siervo conforme al corazón de Dios, cuyo corazón fue rescatado, fue redimido por el gran pastor. Que Dios nos bendiga y nos enseñe y nos sustente en la escuela y en la universidad del dolor, en este lado oscuro de David, que también a veces es nuestro lado oscuro, donde nadie puede ingresar al sufrimiento. Dios, su misma presencia, está allí. Que nos convirtamos en adoradores de la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Amén.